Hola Jesús, buen día y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Vaya audiencia que se celebró ayer en el Comité Judicial. Vaya audiencia, ya la preveías más o menos, pero no imaginamos No, tal intensidad, ¿no? sí, sí, 4 horas de pelea básicamente entre la Procuradora General de Justicia, Pam Bondi, y los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sobre todo los demócratas, porque vale la pena decir incluso, Carmen, que Jim Jordan, el presidente del Comité Judicial republicano, interrumpió en varias ocasiones a la Procuradora General de Justicia, y le dijo, aquí las reglas son que debe escuchar usted las preguntas y no interrumpir. Y eso sin duda permitió que los demócratas pues se sometieran a este riguroso cuestionamiento a la representante del Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump. Pero antes de hablar de esos detalles, Carmen, me gustaría que abordáramos el tema del cierre del aeropuerto internacional en la ciudad del Paso, Texas, que colinda con Ciudad Juárez, Chihuahua, Sí, sí, porque sí, 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 lo sí. que ocurrió en las horas de la noche de antier y la madrugada de ayer, mañana, demuestran pues la manera en que se exageran en medios de comunicación la falta, de intercambio de reportes entre las dependencias federales del gobierno de Donald Trump y la forma en la que algunos quieren en el mismo gobierno de Trump magnificar el asunto de errores de comunicación entre las dependencias federales como un tema que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico en México. Porque en esta misma audiencia que estamos hablando de Bondi, la Procuradora General de Justicia abordó el tema. ¿Qué te parece si escuchamos a Bondi hablar sobre el supuesto Trump que no, dron que nunca fue dron, sino un globo, lo que provocó el cierre del aeropuerto en la ciudad del Paso? Adelante. Solicito el consentimiento unánime para que se incluya en el expediente. El espacio aéreo de El Paso se reabrió después de que la Administración Federal de Aviación levantara rápidamente la restricción de vuelos de 10 días. Esto fue publicado por el Texas Tribune el 11 de febrero de 2026 y dice que se debió a un conflicto con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves no tripuladas de eyección sin impacto, provocado por un dron de un cártel mexicano. Y bueno, Carmen, lo que ya está muy claro y todos los medios de comunicación en Estados Unidos lo están reportando, que fue simplemente el Departamento de Defensa en el Fuerte Bliss quien ya les había advertido a las autoridades de la Agencia Federal de Aviación que iba a someter a prueba a un nuevo equipo para derribar drones a base de rayos láser, un láser poderoso que cuando lo iba a probar les advirtió era necesario que se cerrara el espacio aéreo en algunas horas. El Departamento de Defensa no le avisó a la Agencia Federal de Aviación, llevó a cabo la prueba, se habló de este globo que presuntamente salió de una fiesta y se generó todo este caos. Los medios de comunicación de Estados Unidos obviamente de alguna forma se están burlando de esta situación que sí fue un fiasco totalmente y bueno, eso generó lamentablemente en nuestro país, Carmen, que algunos medios de comunicación, ayer medio lo abordaba contigo en la mañana, empezaran a hablar sobre especulaciones que al final de cuentas no fue nada. Pero este tipo de especulaciones están generadas por toda esta incertidumbre que hay respecto a lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que pronto empezarían actividades bélicas en contra de los cárteles mexicanos en la frontera sur. Además, déjame decirte que me parece que quien mejor está reportando esto ha sido la cadena de televisión ABC, que además de burlarse de lo que se llevó a cabo en el Fuerte Bliss, dice, ¿cómo es posible que se esté hablando de la incursión de drones de cárteles al espacio aéreo estadounidense en lugares como El Paso, en esa ciudad, pues nada menos y nada más que sede del centro de inteligencia, el famoso EPIC, Carmen, con el cual pues está comprobado desde hace muchos años están espiando a nuestro país sobre el tema del narcotráfico. Ni más ni menos. Bueno, pues imagínate entonces, ¿de drones hablamos o qué? ¿O qué Más pasa bien aquí?
Pues fue un fiasco, ¿no? O sea, sinceramente fue un fiasco. Y te repito... Es que habían dicho que iban a cerrar, perdón que te interrumpa, no, cuando hablamos ayer tú y yo venía de decir, de informar lo que informaron ellos, las autoridades del tema en cuestión, que hablaban de que iba a estar cerrado 10 días. 10 días. Y luego hablamos tú y yo minutos después y eso ya no ocurría porque ya habían reinstalado, ya habían reabierto. Entonces, Sí, la ¿de qué Agencia estamos Federal de hablando? Aviación, en el momento que entramos, pues platicamos, acababa de emitir minutos antes que se levantaba la restricción de vuelos y todo fue por una falta de comunicación, insisto, está clarísimo que fueron las dependencias militares en el Fuerte Bliss que no le avisaron a la Agencia Federal de Aviación que iban a probar esa nueva arma láser que tienen para derribar drones. Debemos recordar que el Fuerte Bliss está especializado, es del ejército estadounidense, en temas aéreos, en tácticas militares aéreas, con helicópteros y todo lo demás. No era ilógico que se llevara a cabo esto, pero llegué a ver información en medios de comunicación mexicana que no vale la pena mencionar, que estaban hablando ya de una invasión de drones mexicanos, Carmen, de los cárteles. Pues así están las cosas. Bueno, esta es una parte de las informaciones de las últimas horas. Y regresando a la propia comparecencia de Pam Bondi, que tuvo esta parte específica que ya comentamos, pero en general fue una comparecencia súper agresiva, tremendamente fuerte. Muy agresiva, Carmen. Hay que destacar el papel de el congresista de mayor alto rango de los demócratas en el comité, Jamie Raskin, del estado de Maryland, que por las reglas del Congreso Federal le tocó hablar después de Jim Jordan, el presidente del comité, y desde ese momento empezó pues a criticar a la Procuradora General de Justicia y de alguna manera cómo se justifica al decir que estaba ignorando a las víctimas del caso de Jeffrey Epstein, que además una decena de estas personas que fueron víctimas de este escándalo de abuso sexual y pedofilia estaban sentadas justo detrás de la Procuradora General en este comité judicial, que incluso se levantaron en algún momento cuando se les preguntó que si habían tenido acceso para hablar con el Departamento de Justicia sobre sus casos de violación, y todas levantaron la mano y todos que no habían sido abordados por el Departamento de Justicia. Raskin le dijo a Bondi que estaba ignorando a las víctimas y que además al dar a conocer los documentos reveló los nombres de las víctimas y ocultó el nombre de los presuntos conspiradores o cómplices de Epstein, algo que si le ves la cara a la Procuradora General de Justicia se veía que quería, como dirían en la calle, desgreñar y cachetear al legislador en demócrata, quien dijo, usted ni siquiera es abogado. Bueno, pero ¿qué te parece si escuchamos a Bondi en esta audiencia de casi 4 horas? El Dow Jones supera los 50,000. No sé por qué te ríes. Eres un gran operador de bolsa como yo. El Dow Jones supera los 50,000 ahora mismo. El índice S&P está casi en 7,000 y el Nasdaq está batiendo récords. Los planes de jubilación 401 y los ahorros para la jubilación están en auge. De eso deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de la seguridad de los estadounidenses. Deberíamos estar hablando de qué tiene que ver el Dow Jones con todo esto. Eso es lo que preguntan. ¿En serio? Bueno, Carmen, esto de Dow Jones es importante porque de la nada sacó esto la Procuradora General de Justicia y en su cara hasta los republicanos se rieron de ella. Como decirle, ¿y esto qué tiene que ver con el caso de Jeffrey Epstein? ¿De qué estás hablando? Ella misma dice, ¿no? ¿De qué te ríes, no? Sí, además... Pues, ¿qué tiene que ver el Dow Jones ahí? Efectivamente, y además les repetía a cada rato que cómo era posible que estuvieran cuestionando al presidente más grande y más importante en toda la historia de los Estados Unidos, refiriéndose obviamente a su jefe Donald Trump. Otro de los momentos complicados fue cuando confundió a un representante con un senador, le dijo senador, y nuevamente las risas
ante la Procuradora General de Justicia de los Estados Unidos. Y es que se le veía extremadamente enojada, Carmen. Incluso a uno de los republicanos que se unió a los demócratas le dijo: es usted un político fracasado y padece el síndrome anti-Trump. Bueno, el legislador se unió a la voz de los demócratas, que le recordaron a cada rato que ahí no estaba por una cuestión de capricho, sino porque su obligación es el rendirle cuentas a la ciudadanía estadounidense sobre las acciones que está llevando a cabo. La acusaron de ser abogada de Trump y no fiscal general de la nación de los Estados Unidos. También le pidieron que solicitara una disculpa pública ahí a todas las víctimas del caso Epstein, y se negó a hacerla. Pero escuchemos qué fue lo que dijo respecto a las víctimas la Procuradora General de Justicia de los Estados Unidos. I am deeply sorry for what any victim Lamento profundamente por lo que ha pasado cualquier víctima, especialmente como resultado de ese monstruo. Si tienen alguna información que puedan compartir con las autoridades sobre cualquier persona que las haya lastimado o abusado de ustedes, el FBI está esperando escucharlas. Quiero que sepan que cualquier acusación de conducta criminal será tomada en serio e investigada. Y bueno, Carmen, otro asunto importante fue ahí cuando se le cuestionó sobre cuántos de los nombres que han salido a relucir, que tenían cierta amistad o comunicación con Epstein, están siendo investigados por el Departamento de Justicia. La respuesta de ella fue cerrar la boca. No quiso hablar del asunto, Carmen. Y bueno, creo que en esta audiencia uno de los temas a destacarse, además de la manera en que le respondía y ofendía, porque estuvo ofendiendo a varios de los integrantes de este comité judicial de la Cámara de Representantes, fue el hecho de que le dijeran que van a exigir que se presente más seguido en el Capitolio, porque fue desde octubre del año pasado cuando había estado Bondi, pero en esa ocasión en el Comité Judicial del Senado, y esa vez se dedicó a lo mismo, Carmen, a criticar a quienes lo cuestionaban. Por eso llamó mucho la atención la posición de Jordan, el republicano presidente del comité, quien le estableció las reglas como marcan los cánones del Congreso Federal estadounidense. Ella no debe interrumpir a quienes la están cuestionando, sobre todo porque se supone son personas que hablan a nombre de la ciudadanía. Fue por eso que desde el inicio la Procuradora General de Justicia se veía totalmente enojada. Carmen, no sé si observaste en algún momento la audiencia. Subió la voz, o sea, elevó la voz, casi gritó, diríamos. Gritó. La cara, ¿no? Sí. La cara. Sí, sí, sobre todo se le puso muy roja, sí. Los apuntaba con el dedo, a varios de ellos les dijo hipócritas, a otros que de políticos no tenía nada, presumió que ni abogados eran, que ella sí, y otro de los instantes bastante chuscos fue cuando le dijeron secretaria, que en términos generales sí es la secretaria de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Y ella reviró inmediatamente y dijo: soy Procuradora General de Justicia. Y la representante demócrata, que se había equivocado, no técnicamente, pero le debió haber dicho procuradora, le dijo: pues actúa como tal, como una secretaria. Tremendo, tremendo, tremendo. Al final de cuentas, bueno, pues pero imposible de que lo lograra, trató de hacer a un lado el caso Epstein, pero en el fondo la comparecencia era para eso. Se supone que la comparecencia era para, como ocurre en el Congreso, para que entregara cuentas de lo que ha hecho como Procuradora General de Justicia desde octubre a la fecha. Habían pasado varios meses desde que se había presentado en el Capitolio, pero obviamente, Carmen, después de haber dado a conocer los documentos, los muchos o pocos, como le llaman algunos,
del caso Epstein, pues eso era el gran tema y fue el gran tema en esta audiencia del Comité Judicial, aunque también le preguntaron por el asunto de inmigración, el asesinato de los dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, pero pues la mayoría, digamos el 92% de las 4 horas se dedicó al caso Epstein y salió furiosa, furiosa del Congreso. Y bueno, una de las cosas que le recordó Jim Jordan, el presidente del comité, republicano, insisto, y gran defensor de Trump, le dijo casi al final de la audiencia, aquí usted es empleada y no viene a gritar. Nosotros tenemos la palabra. En esos términos, qué fuerte estuvo. Pues Jesús. es la realidad, Carmen. Sí, Todo sí, funcionario bueno, pues por público eso es empleado de la ciudadanía. Totalmente. Y ella fue a comparecer frente al Congreso, ni más ni menos. Entonces ella, en calidad de funcionaria, pues procuradora de justicia, fue a comparecer ante el Congreso en esos términos. Así que sí, fue tremenda la circunstancia. Como 4 horas dijiste, ¿no? Sí, casi 4 horas. Casi 4 horas de un máscara contra cabellera. Sí, totalmente. Qué buena analogía, Ceci. Creo que quedó demostrado también de alguna manera que en el caso Epstein, el Departamento de Justicia difícilmente dará a conocer, se lo pidieron en la audiencia, los nombres de presuntos victimarios que han sido borrados en los documentos. Raskin le dijo que por qué develó el nombre de las víctimas y no de estos, y no contestó. Tampoco dijo si eventualmente darán a conocer los otros millones de documentos que se han mantenido en reserva en el Departamento de Justicia, porque ella justificó la situación diciendo se llevan a cabo investigaciones en curso. Lo que sí dejó muy establecido en varias ocasiones es que el presidente Trump es víctima de un escándalo por el caso Epstein. Pues sí, así lo dijo en esos términos. Pues seguiremos hablando. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí y contarnos. Un abrazo, buen día y seguimos en comunicación. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Un abrazo. Saludos a los Estados Unidos, saludos a quienes están siguiendo esta transmisión en nuestras plataformas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero bueno, particularmente le mandamos un saludo a quienes siguen el programa en Estados Unidos y por supuesto en México.